En un lujoso restaurante, donde la música era privilegio de pocos, una camarera de mirada serena servía mesas ajenas al brillo del lugar hasta que un millonario arrogante decidió convertirla en su burla. «Si bailas este tango, me caso contigo», le dijo con una sonrisa cruel. Lo que nadie imaginó es que esa noche la humilde camarera haría historia. Era viernes por la noche. El salón del restaurante El Encanto del Río rebosaba de risas, copas y perfumes caros. Valentina, la camarera, limpiaba discretamente una mesa mientras observaba de lejos a los músicos afinando el bandoneón. Había trabajado allí 3 años. Siempre invisible, servía platos, recogía copas, escuchaba secretos ajenos. Esa noche, sin embargo, algo en el aire parecía distinto. Una mirada arrogante la observaba desde la mesa principal. El millonario Santiago Ferrer jugaba con su copa de vino, entretenido con su propia superioridad, y pronto la convertiría en el centro de su diversión. Santiago era conocido por su ego y su fortuna, dueño de hoteles, autos lujosos y una sonrisa que solo usaba para humillar. En su mesa, rodeado de socios, escuchó el tango comenzar a sonar y riendo dijo: «¿Alguien aquí sabe bailar de verdad?». Uno de sus amigos señaló a Valentina. «Dicen que esa camarera alguna vez fue bailarina». Santiago la miró con burla, levantó la mano y chasqueó los dedos. «Tú, ven aquí. Si bailas este tango, me caso contigo». Las risas llenaron el salón, los músicos se detuvieron un instante, el silencio pesó. Valentina solo lo miró, con una calma que a él le pareció insolencia. El jefe del restaurante quiso intervenir, pero Valentina lo detuvo con un leve gesto. Caminó hacia el centro del salón. Cada paso suyo resonaba entre los murmullos. «¿De verdad quiere que baile, señor?», preguntó con voz suave, sin miedo. Santiago sonrió, recostándose en su silla. «Sí, demuéstranos lo que sabes. Tal vez así te gane el apellido Ferrer». Las risas estallaron de nuevo, pero ella no apartó la mirada. El bandoneón sonó otra vez, lento, profundo, y entonces Valentina respiró hondo, dejó la bandeja a un lado y cerró los ojos. La primera nota del tango la envolvió como un recuerdo. Su cuerpo, que por años solo sirvió platos y limpió pisos, volvió a fluir con gracia. Giró lentamente, levantando el mentón con elegancia. La falda de su uniforme se movía al compás exacto de cada nota. Los comensales callaron, uno a uno. Santiago la observaba primero divertido, luego sorprendido. No había burla posible ante aquella danza que hablaba de dignidad, de dolor y de fuego. Valentina no bailaba para él, bailaba para sí misma, para todo lo que había perdido y no se había atrevido a recordar. Santiago se levantó, impulsado por algo que ni él entendía. «Si es un reto, lo termino», dijo con tono altivo, acercándose al centro del salón. Ella no lo detuvo, simplemente extendió su mano. Y el tango cambió. El público contuvo el aire mientras los dos comenzaron a moverse. Él torpe y rígido, ella firme y ligera, lo guiaba con cada paso, como si fuera él quien aprendía. Sus miradas se cruzaban, tensas, cercanas, la burla inicial se transformaba en respeto. El millonario sintió por primera vez que no dominaba la escena. El sonido del violín marcó el giro final. Valentina se apartó con elegancia, deteniéndose a medio metro de Santiago. El silencio fue total. Nadie se atrevió a aplaudir hasta que, desde el fondo, un anciano músico soltó un bravo. Entonces, la ovación estalló. Las copas chocaron, los aplausos llenaron el aire. Santiago se quedó quieto, con el rostro descompuesto. Su burla se había convertido en vergüenza pública. «Creo que el trato era casarse, ¿no?», dijo uno de sus amigos entre risas nerviosas. Él no respondió, solo la miró, con una mezcla de asombro y admiración que nunca había sentido. Valentina inclinó la cabeza con educación. «Gracias por el baile, señor Ferrer», dijo con una sonrisa tenue. Luego tomó su bandeja y regresó a trabajar como si nada hubiera pasado. Esa naturalidad desconcertó aún más a todos. La humillación no vino de ella, vino del contraste. El millonario, acostumbrado a mandar, había sido vencido con elegancia y sin una sola palabra hiriente. Desde entonces el restaurante no volvió a ser el mismo. Cada noche alguien pedía el tango de la camarera. Al día siguiente, Santiago apareció temprano, sin su escolta ni su traje caro. La buscó en la cocina, donde ella preparaba café. «No vine a burlarme», dijo con sinceridad. «Solo quería pedirte disculpas y darte las gracias». Valentina lo escuchó en silencio. «Me hiciste recordar lo que había olvidado. El valor de la humildad», añadió él. Ella sonrió levemente. «Y tú me recordaste que no hay peor pobreza que la del alma», respondió,
limpiando sus manos en el delantal. Esa tarde, Santiago decidió ofrecerle a Valentina un puesto como instructora de danza en uno de sus hoteles. Ella lo miró con desconfianza, recordando aquella noche del reto. Él sonrió, algo avergonzado. Te dije que si bailabas ese tango, me casaría contigo, pero sería mucho más sensato ofrecerte lo que realmente mereces, un trabajo digno. Valentina lo observó unos segundos, con una mezcla de sorpresa y respeto. Acepto, dijo al fin, con una condición, que nunca más uses tu dinero para humillar. Santiago asintió sin titubear. Con el paso de las semanas, las clases se llenaron. Valentina enseñaba con pasión. Los empleados, los huéspedes, incluso el propio Santiago aprendieron a escuchar el compás antes que los pasos. Y el tango, aquel viejo desafío, se convirtió en símbolo de respeto. Una noche, en un evento benéfico, el gran salón del hotel brillaba con luces cálidas y murmullos elegantes. Los invitados reían, las copas tintineaban y la música flotaba suave. Santiago subió al escenario con una calma inusual y con el micrófono en mano, anunció algo que nadie esperaba. Esta canción me cambió la vida, y la mujer que la bailó me enseñó a sentirla. Un silencio respetuoso invadió el lugar. Entonces la buscó entre la multitud. Valentina, sorprendida, lo observó desde su mesa. Cuando él extendió la mano e invitó a bailar, ella dudó un segundo, pero aceptó. Ya no era un reto, ni una burla, era un homenaje. En el centro del salón, los dos se fundieron en un tango lleno de historia y redención. Cada giro era una confesión, cada mirada, una disculpa. Cuando el último acorde se apagó, el público estalló en aplausos. Una ovación sincera, más intensa que aquella primera vez. Tras el evento, los rumores corrieron como viento entre las mesas del restaurante y los pasillos del hotel. Algunos aseguraban que Santiago había cambiado de verdad, otros murmuraban que era solo un acto público para limpiar su imagen. Pero Valentina, en silencio, sabía que no buscaba aplausos, sino respeto. Esa noche, cuando la multitud se dispersó y el eco del tango aún vibraba en su mente, guardó con cuidado sus zapatos de baile en una bolsa gastada. Entonces lo vio acercarse. Santiago caminaba sin su habitual aire de superioridad, su mirada era distinta, serena. «No imaginé que algo tan simple pudiera enseñarme tanto», le dijo con una sonrisa sincera. Ella lo observó un instante antes de responder. «No fue simple, señor Ferrer, fue necesario». Ninguno dijo más. Se quedaron así, en medio del salón vacío, compartiendo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Los meses siguientes trajeron calma y nuevos comienzos. Valentina continuó enseñando en el hotel, no por ambición, sino por vocación. Sus clases ya no eran solo de baile, eran lecciones de vida. Los empleados la saludaban con respeto, los huéspedes la admiraban, y muchos decían que el lugar tenía otro aire. Santiago la visitaba de vez en cuando, sin traje ni corbata, solo como un hombre más que quería aprender. Ya no hablaba con soberbia, escuchaba, reía, y a veces se quedaba mirando cómo los niños seguían sus pasos torpes con alegría. Una tarde, mientras observaba desde la puerta, murmuró casi para sí: «Creo que ese tango me enseñó más que todos mis negocios». Ella, sin dejar de enseñar, respondió con dulzura: «El alma también necesita lecciones, señor Ferrer». Y ambos sonrieron, sabiendo que esa danza había marcado un antes y un después en sus vidas. El tango no fue un juego ni una apuesta, fue el espejo donde un hombre descubrió su soberbia y una mujer recordó su fuerza. Valentina no buscó venganza, sino dignidad. Santiago comprendió que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en gestos y humildad. Así, sin promesas vacías ni finales de cuento, siguieron caminos distintos, pero el eco de aquel tango quedó grabado en ambos. Desde entonces, cada vez que el bandoneón suena en el encanto del río, todos recuerdan aquella noche, cuando una camarera humilde, con un solo paso, hizo que los soberbios bajaran la mirada.